probable que entrases a este video porque quieres ser un mejor trader y dejar de sentirte atrapado en este ciclo de pérdidas. La pregunta más profunda es, ¿cómo dejar de pensar en el dinero? No te voy a mentir, todos entramos al trading por dinero. No te voy a decir que está mal, yo también lo hice. Quieres libertad, quieres resultados, quieres que el trading funcione. Pero aquí está la cosa. Querer dinero no es el problema. El problema es pensar en el dinero mientras operas. Solucionando esto, serás un mejor trader. Lo sé, no es tan fácil como se dice. Así que te diré dónde empieza el verdadero problema. Las tres cosas que esperas de cada operación y los objetivos que debes de tener por cada trade. Empecemos. Al mercado no le interesa lo que pasas en tu vida, por eso también descubrirás la diferencia de un trader fracasado y uno que obtiene sus resultados. Porque sí, el trading sí te puede generar toneladas de dinero. Es una habilidad que puedes trabajar, que te puede pagar de por vida. Pero para que puedas empezar a vivir del trading, tenemos que hablar de la primera cosa que te está saboteando. Los tres pensamientos que tienes ahora mismo. Así es, la mentalidad que tienes ahora está matando tus trades. Piensa en esto por un momento. Te lo voy a explicar. Quiero que pienses en esto por un segundo. ¿Cuántas veces has entrado a una operación pensando, con esta me recupero? Esta tiene que ser ganadora. Hoy sí o sí tengo que hacer dinero. Y dime la verdad, ¿cómo terminó ese trade? Normalmente mal, muy mal, ¿verdad? Cerraste antes, moviste el stop loss, entrases donde no tocaba o simplemente no seguiste tu plan. El verdadero problema no porque no supieras trading, sino porque estabas pensando en el dinero y nadie habla de esto. Todo el mundo te enseña estrategias, entradas, indicadores, setups, pero casi nadie te dice que el dinero es el peor foco cuando quieres ser rentable. Ya que sabes el pensamiento que te sabotea, voy a decir una verdad incómoda. Y aquí empieza el problema. Lo más normal en trading es perder. Vas a perder. Vas a perder operaciones. Vas a perder días, vas a perder semanas. Esto no significa que seas malo para trading. Esto significa que estás jugando un juego de probabilidades. Pero aquí está el quiebre mental. Cuando tú necesitas el dinero, cuando ese trade representa algo más que una simple ejecución, cuando ese trade es especial, ahí ya perdiste ventaja. Porque ese trade ya no es uno más, ese trade ahora tiene carga emocional y el mercado no paga emociones. Hasta ahora ya captaste que en trading lo más normal es ver pérdidas. Entonces tienes que saber que lo que no te permite avanzar es esto que estás haciendo mal. Es esperar demasiado en una de estas tres cosas de una operación. No es perder una operación el problema, es esperar que una operación pague tus cuentas. Una semana te cambie la vida. Un trade arregle tu racha. Cuando una sola operación importa demasiado, tu mente deja de ejecutar y empieza a defenderse. Te defiendes del dolor, te defiendes de la pérdida, te defiendes del error. Y en trading, defenderte es una de las pésimas cosas que puedes hacer, porque operar bien requiere soltar el control del resultado. Y es cuando se diferencian los traders que buscan los atajos con los que de verdad ya tienen sus ganancias consistentes. Entonces, tienes que descubrir esto. Operar para ganar dinero versus operar como profesional. Aquí quiero que pongas atención, porque esto separa a los traders que sobreviven de los que se quedan años estancados. El trader enfocado en dinero mira el trade corriendo a cada minuto. Piensa cuánto va ganando o perdiendo. Se imagina el resultado antes de que ocurra. Su estado emocional sube y baja con el precio. Si te sentiste identificado, dale like a este video. El trader profesional solo piensa en ejecución, sigue reglas, acepta el resultado antes de entrar. Eso es fundamental.
Entiende que una operación no significa nada. Y esta frase es clave. Grábala. El dinero es una consecuencia, no una tarea. Si intentas hacer dinero en cada trade, vas a romper tu sistema sin darte cuenta. El mercado no sabe quién eres ni cuánto necesitas. Esto es duro, pero te libera de las cargas. Al mercado no le importa si vienes de pérdidas, si necesitas recuperar, si estás motivado o si estás desesperado. El mercado no te debe nada. Cada trade es independiente. Cada ejecución es una nueva muestra estadística. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de pelear con el mercado y empiezas a colaborar con la probabilidad. Entonces, ¿cómo rompes tu propia estrategia cuando piensas en dinero? Tu estrategia puede ser buena, tu análisis puede ser correcto, tus zonas pueden estar bien marcadas, perfectas, pero si piensas en dinero no tomas todos los trades válidos, tomas trades que no van con tu plan, cierras antes de tiempo, cambias reglas en caliente. Así es como una estrategia rentable se vuelve perdedora. No porque el mercado cambió, sino porque tú cambiaste. No arruinas tu sistema cuando pierdes, lo arruinas cuando no lo respetas. Vuélvelo a repetir, lo arruinas cuando no lo respetas. Es momento de aprender. En este punto sabes cómo rompes tu estrategia, que le importa al mercado cuando operas. Es momento de que aprendas a no destruir tu propio sistema. Te revelaré los 4 objetivos reales de una operación. Quiero que esto quede clarísimo. El objetivo de una operación no es ganar dinero. El objetivo es ejecutar tu plan, respetar tu riesgo, recopilar datos y mantener consistencia. Cada trade es solo una repetición más, nada más. Cuando cambies este enfoque, ocurre algo muy poderoso. La ansiedad baja, la presión se desvanece, tu ejecución mejora. Y sí, el dinero empieza a llegar, pero como consecuencia, traders, no como objetivo. Ahora sí, si hoy te cuesta pensar así, no es porque no seas apto, no es porque no tengas la capacidad para hacer que trading funcione para ti, es simplemente porque nadie te enseñó a operar desde el proceso. Por eso creé un programa muy puntual y accesible donde no prometo rentabilidades mágicas ni te vendo el santo grial. Mira, este programa de tan solo $69, que por cierto está en descuento si me mandas mensaje en estos días, es donde explico los principios reales de mi estrategia, el indicador que utilizo y por qué lo utilizo, los filtros que me ayudan a evitar perder operaciones innecesarias y sobre todo cómo ejecutar con la confianza de que tu estructura tiene hasta más del 80% de éxito a tu favor. Tu siguiente paso, si sientes que ya sabes lo básico, pero has estado dejando dinero sobre la mesa y con falta de consistencia, probablemente ahí esté tu siguiente paso. Te dejo el link en la descripción. Estamos a unos segundos de que puedas solucionar esto de una vez por todas, para que puedas fluir con el mercado, que antes de decirte cómo, primero tienes que aprender cómo empezar a dejar de pensar en el dinero. Te lo diré con estas 3 cosas muy claras. Primera, arriesga tan poco que no te importe perder. Si una pérdida te duele, estás arriesgando más de lo que tu mente pueda manejar. Número 2, mide tu éxito por ejecución, no por resultados. Pregúntate, ¿seguí mis reglas? Eso es una victoria. Número 3, deja de contar dinero durante la operación. El trade termina cuando termina. Antes de eso solo hay un proceso. Y aquí viene la parte más curiosa, extraña de todo esto. Te lo diré ahora sí. La paradoja del trading. Cuando más persigues el dinero, más te aleja. Cuando sueltas el dinero, empieza a fluir. Es como dormir. Si lo fuerzas, no llega. Si te relajas, es cuando aparece. El trading funciona igual, exactamente igual. Todos los traders rentables,
que conozco pasaron por este punto. El momento donde dejaron de obsesionarse con ganar y se obsesionaron con hacer bien el proceso, con hacer bien cada paso de su plan de trading. Así que solo para ti te dejaré a la mano cómo puedes solucionar todo esto con lo que acabamos de ver. El mercado no quiere saber cuánto necesitas ganar, no quiere saber cuánto perdiste ayer, no quiere saber tus problemas, solo responde a tu capacidad de seguir tus reglas, a tu capacidad de soportar todas las dificultades que se presenten sin alterarte, a tu capacidad de volver a hacer lo que ya has hecho antes. Deja de pensar en el dinero, empieza a pensar como un trader profesional. Para complementar este cambio de mentalidad, es momento de que revises qué es lo que crees que significa ser trader y qué es lo que realmente viven los traders que sí ganan dinero. Así que quédate muy atento, porque ese será el tema del siguiente video. Nos vemos ahí dentro, tradea y duerme.